Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Top Expansión. Life and Style. Checo Pérez se despide de la Fórmula 1. Hablemos de su historia en números. Internacional. Los 7 líderes latinoamericanos que marcaron este 2024. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión. Uno de los rumores más fuertes en el cierre de la temporada 2024 y que los aficionados al automovilismo no queríamos que ocurriera fue confirmado. Sergio Checo Pérez se fue de Red Bull Racing, pero también de la Fórmula 1. Considerado como el mejor piloto mexicano de la historia en la Fórmula 1, Checo Pérez terminó su relación con la escudería austríaca tras un mutuo acuerdo. De igual manera, el tapatío no tiene planes de buscar asiento en otro equipo, al menos en la próxima temporada. Pérez conquistó el corazón de millones de aficionados en todo el mundo, pero sobre todo en México. Y para recordar por qué Checo Pérez pasará a la historia como el piloto mexicano más exitoso en la Fórmula 1, te decimos sus números y datos destacados. 1. Es el único mexicano que ha logrado cerrar una temporada como subcampeón en 2023. 2. Tiene 2 podios en casa, ambos en tercer lugar, 2021 y 2022. 3. Es considerado como el rey de los circuitos callejeros tras su victoria en Bakú, Jeddah, Singapur y Mónaco. 4. Tiene la mayoría de los récords para un piloto mexicano entre victorias, pole positions y podios. 5. Es el piloto mexicano con mayor participación en la Fórmula 1 con más de 280 grandes premios arrancados en 14 temporadas. 6. Sumó 39 podios a lo largo de su carrera. 7. En total ganó 6 grandes premios: Sakhir 2020 con Racing Point, Azerbaiyán en 2021, Mónaco y Singapur en 2022, Arabia Saudita y Azerbaiyán en 2023, estos últimos con Red Bull Racing. 8. Estuvo 4 temporadas con Red Bull Racing con 90 grandes premios disputados, 29 podios, 8 vueltas rápidas, 3 pole positions y 5 victorias. Y 9. En Red Bull Racing junto a Max Verstappen hizo 14 veces el 1-2 en el podio. Top Expansión. Los 7 líderes latinoamericanos que marcaron el 2024. 1. México. Andrés Manuel López Obrador dejó el poder con un nivel elevado de popularidad, pero no sin antes promulgar una polémica reforma judicial que permitirá, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados a través del voto popular. 2. El Salvador. Con 80% de los votos, Nayib Bukele fue reelegido a pesar de que la Constitución impide gobernar por 2 periodos consecutivos en este país. Su gran popularidad se debe en gran parte a que contrarrestó la violencia y los homicidios en el país mediante un estado de excepción que permitió arrestos sin órdenes judiciales, principalmente contra pandillas. Esto a pesar de las denuncias de violaciones a derechos humanos en las detenciones y cárceles. Bukele permanecerá en el poder hasta el 2029. 3. Nicaragua. Daniel Ortega, un exguerrillero de 79 años que ya había gobernado al país de 1985 a 1990 y que se ha mantenido en el poder desde el 2007, implantó una reforma constitucional que le permite quitar la nacionalidad y expulsar del país a sus opositores bajo el argumento de ser traidores a la patria. También amplió el periodo presidencial de 5 a 6 años, nombró a su esposa Rosario la copresidenta de la nación y abrió la posibilidad de nombrar a su hijo vicepresidente, cargo que antes era de elección popular. Los Ortega controlan a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización y han arreciado su persecución contra la Iglesia Católica y otros defensores de derechos. Top Expansión. 4. Venezuela. Nicolás Maduro, que gobierna desde el 2013, se proclamó presidente reelecto de Venezuela para un tercer periodo consecutivo. Esto en unos comicios marcados por la represión a la oposición y la nula transparencia. Ahora permanecerá en el poder hasta el 2031. La oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia fue ganador. Sin embargo, tras una orden de arresto en su contra, viajó a España para recibir asilo. La proclamación de Maduro como presidente hizo estallar protestas
protestas que provocaron 27 muertos, más de 200 heridos y 2.400 detenidos. El también sucesor de Hugo Chávez anunció que asumirá su nuevo mandato el 10 de enero del 2025, aunque su rival González Urrutia declaró que tomará posesión ese mismo día en Venezuela. 5. Ecuador. Daniel Noboa tomó posesión del país que ostentaba la mayor cantidad de homicidios per cápita en Latinoamérica. Antes de asumir su cargo, Ecuador se encontraba en una racha de violencia que culminó con la irrupción de un grupo de delincuentes en un canal de televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo. Noboa declaró un conflicto armado interno en Ecuador y ordenó al ejército restablecer el orden en las calles del país, una medida que fue condenada por Human Rights Watch por supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Además, Noboa protagonizó este año una grave crisis diplomática luego de que el 5 de abril la policía de Ecuador irrumpiera en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y asilado en esta sede consular. Desde entonces, Ecuador y México han suspendido sus relaciones diplomáticas y han llevado su disputa a la Corte Internacional de Justicia. 6. Brasil. Lula da Silva trató de abrir la economía brasileña al mundo y como muestra, el país recibió la cumbre del G20, en la que demostró una buena relación con gran parte de los mandatarios del mundo. Sin embargo, da Silva, de 79 años, termina el año con problemas de salud. Apenas el 14 de diciembre recibió el alta médica después de ser sometido de emergencia en Sao Paulo por un hematoma cerca del cerebro, situación que ha generado dudas sobre su capacidad para atender los asuntos públicos e incluso de presentarse nuevamente a las presidenciales en el 2026. Y 7. Argentina. Bajo el argumento de que el Estado es una organización criminal que debe limitarse únicamente a la macroeconomía, la seguridad y las relaciones exteriores, en su primer año como presidente, Javier Milei logró reducir el gasto del Estado en un 35% y bajar a un 8.8% en abril la angustiante inflación que sobrepasaba ya el 25% en diciembre pasado. Lo logró a través de medidas radicales y polémicas como la eliminación de la mitad de los ministerios nacionales, la paralización de la obra pública, el despido de más de 30,000 empleados públicos, la fijación del precio del dólar, el fortalecimiento del peso y la inyección de fondos al Banco Central. Sin embargo, las medidas provocaron un desplome del consumo y la licuación de salarios y jubilaciones, además de que la pobreza aumentó un 11.2% y alcanzó al 53% de la población en el primer semestre del 2024. Con información de Fernanda Hernández. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó Top Expansión.